En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, nos interesa profundizar sobre los trabajos y tareas de cuidados, que están invisibilizadas, que muchas veces son mal remuneradas o no remuneradas directamente y que recaen generalmente sobre las mujeres. Para entender de qué se trata estos trabajos, cómo son imprescindibles para sostener la economía de un país, conversaremos hoy con Angélica Mota. Empezamos. Y ya estamos aquí en NTV Info, estamos con Angélica Mota, lo decíamos, vamos a decir que ella es antropóloga, es activista feminista peruana y tiene un magíster en estudios de desarrollo con mención en género, mujer y desarrollo por la Erasmus University de Rotterdam y es doctora en salud colectiva por el Instituto de Medicina Social en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Angélica, gracias por aceptar esta invitación para conversar. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias Y a ustedes. vamos a lanzar ya los temas, empezar por algún lado. En estos días del Día del Trabajador nos queríamos concentrar en lo que se conoce como trabajos o tareas de cuidados. Y una forma de entender el mercado de trabajo es dividiendo quizás en roles productivos, que generalmente están masculinizados, y los roles reproductivos que se pueden entender como feminizados. ¿Podrías explicarnos esto y de qué se trata los cuidados? Bueno, es bien importante hacer este esfuerzo de pensar el cuidado y todo el campo del trabajo que sirve para la reproducción de la vida, ¿no? Ese trabajo que tiene que ver con dar de comer, cuidar a los enfermos, garantizar la salud y la reproducción diaria de la vida, ¿no? Que es un trabajo que se ha conocido de manera digamos, más común como trabajo doméstico, ¿no? Y que está hecho sobre todo por mujeres. Este es un trabajo valiosísimo, pero que justamente no ha sido entendido como trabajo, ¿no? A lo largo de la historia no ha sido entendido como trabajo y más bien se naturaliza como parte de las funciones del ser mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un trabajo que no se valoriza porque vivimos en una sociedad donde todo aquello que se asocia con la feminidad tiene menos valor, ¿no? Hay una relación todavía de poder, un machismo muy fuerte en la sociedad, por la cual todo este trabajo que es trabajo, ¿no? Y que produce algo muy importante, ¿no? Produce la vida de las personas. Bueno, entonces históricamente ha estado no reconocido, desvalorizado, ¿no? Y feminizado. Y hay que decir que feminizado, sobre todo, adjudicado a mujeres racializadas, mujeres, digamos, de sectores más precarizados, ¿no? Porque cuando hablamos del trabajo de cuidado, está el trabajo de cuidado, digamos, no remunerado, ¿no? Que es mucho más extensivo a las mujeres en general, ¿no? Y vamos a decir en todas las clases sociales, todo tipo de mujeres, y el trabajo de cuidado remunerado, ¿no? El trabajo de cuidado remunerado es el más precarizado, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? Ese sí se puede conseguir en el mercado, ¿no? Pero de una manera muy precarizada, con muy pocos derechos, ¿no? Y ahí entonces entran sobre todo las mujeres, digamos, racializadas y con menos, con una posición de clase, digamos, y ingresos más bajos, ¿no? Entonces, tenemos ese panorama y creo que en ese sentido es muy importante en espacios
y en la sociedad en general, hablar de este campo, de la reproducción de la vida y del cuidado, como trabajo, porque lo es, aun cuando no sea remunerado y esté naturalizado, es trabajo y aporta de una manera crucial a la sociedad. Sin ese trabajo no tenemos productividad tampoco, ¿no? Claro, me interesa que profundices sobre ese tema, que a veces queda borrado del concepto de trabajo que nos impone también el mercado y sobre todo la mirada capitalista sobre el trabajo, que es de estar largas jornadas cumpliendo horarios y que muchas veces queda por fuera todo lo que requiere hacerse para poder tener ese tiempo para cumplir el horario al capitalismo, si se quiere, ¿no? Que hay que, bueno, mantener una casa, mantener hijos, cuidar ancianos, hacerse la comida, tener la ropa limpia. ¿Cómo sería de diferente ese sistema si no existieran esos cuidados y cuánto le interesa que no sean reconocidos, ¿no? Y que no sean remunerados muchas veces. Digamos, ¿cómo se sostiene la economía gracias a eso? La economía, digamos, las ganancias de muchos gracias a no reconocer esos cuidados, ¿no? Claro, los trabajadores llegan a, digamos, a las empresas, a sus lugares de trabajo, ya subvencionados en buena parte por el trabajo no pago que se realiza en el ámbito doméstico para que su fuerza de trabajo esté disponible para este mercado, ¿no? Entendido ya como mercado con un trabajo remunerado. Entonces, digamos, en las discusiones alrededor de por qué este trabajo es invisible, ¿no? Está poco valorado en la sociedad, circulaba la idea, ¿no? De que pues este trabajo no está tan valorizado porque no tiene un valor en el no tiene un valor de cambio en el mercado, ¿no? O sea, lo que se produce con este trabajo se consume inmediatamente, ¿no? En la casa se cocina y esa comida se come y ya está, ¿no? Pero en realidad esa manera de pensarlo no va por el camino correcto, porque en realidad ese trabajo sí está produciendo algo muy importante para el mercado, que tiene valor de cambio, que es justamente la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está constituida por ese trabajo que reproduce día a día la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es fundamental tanto en su valor para la reproducción de la vida como para el valor de cambio que sí produce para el mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yendo un poco más allá con los temas, ¿cómo se reconoce estas tareas? ¿Qué pensás que es necesario? Pensemos a nivel de los estados, políticas públicas, normativas. Si hay casos de éxito en esta materia, ¿cómo crees que sería el modelo ideal para darle reconocimiento, no solo simbólico, sino también quizás económico a este tipo de tareas? Mira, ahorita un problema fundamental y crucial en cuanto al campo del trabajo del cuidado es cómo su distribución es completamente injusta, ¿no? Digamos, son sobre todo las mujeres las que se dedican a hacer este trabajo que además, como hemos venido diciendo, no es valorado ni reconocido ni pagado en gran medida, ¿no? Y cuando es pagado es precarizado. Entonces, ya, esta primera cuestión de distribuir el trabajo. Esa es una primera cuestión que hay que generar a partir de la política pública, redistribuir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la familia es clave que se redistribuya mejor entre hombres y mujeres. Pero luego, nosotros tenemos políticas muy familistas, ¿no? Que le cargan a las familias este tipo de trabajo. Hay que salir de la lógica familista en el cuidado. Es decir, la familia tiene un rol, pero el Estado tiene un rol, la empresa privada tiene un rol, las comunidades tienen un rol. Entonces,
necesitamos, además de redistribuir entre hombres y mujeres en el marco de la familia, redistribuir entre los diferentes actores a los que les compete, ¿no? El Estado debe brindar servicios de cuidado, la empresa privada también debe brindar servicios de cuidado, y el cuidado debe salir de ser responsabilidad solo de las familias nucleares y redistribuirse mejor en los espacios comunitarios. Entonces, yo creo que ahí tenemos una primera transformación que es súper importante, que es la redistribución, ¿no? Luego está también un reconocimiento del valor de este trabajo. Entonces, ¿cómo empezamos a valorar este trabajo? Ahí pensemos, ¿qué políticas públicas tenemos de cuidado, por ejemplo, en el Perú? ¿No? En el Perú, digamos, una de nuestras políticas de mayor alcance es CUNAMÁS, que es un programa de cuidado de la temprana infancia. Pero ¿qué pasa en CUNAMÁS? Tenemos que las madres cuidadoras, que así se les llama, a quienes se hacen cargo de este cuidado, no llegan a ganar ni siquiera un sueldo mínimo. O sea que el propio Estado en su política no está dándole el valor que tiene a ese trabajo de cuidado. Entonces, eso es algo que también el Estado tiene que comenzar por dar el ejemplo y decirnos a través de sus actos que el cuidado tiene un valor. Entonces, a todos los trabajadores, funcionarios públicos, funcionarias públicas del cuidado, pues remunerarlas como corresponde, sentando un precedente de que es un trabajo que requiere ser valorizado. Entonces, eso a mí me parece un primer punto fundamental, ¿no? Y, en fin, tenemos muy pocas políticas de cuidado en el Perú. En América Latina ya tenemos precedentes, ¿no? Hay un camino ya recorrido, ¿no? Que empezó con los sistemas de cuidado, con el Sistema Nacional de Cuidado de Uruguay. Luego han seguido también otros países generando políticas interesantes en Chile. En Colombia hay un caso que me parece que es clave, que es fundamental, y quería compartir un poco sobre este caso, que son las manzanas de cuidado de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que es un sistema que tiene que ver mucho, sobre todo con los gobiernos locales, porque el cuidado en realidad, como es una actividad cotidiana que ve las necesidades del día a día de las personas, digamos, cabe muy bien en una planificación local, ¿no? Entonces, acá tenemos que a nivel distrital, ¿no? Se organizan un conjunto de servicios de cuidado, digamos, en una manzana se concentran diversos servicios que permiten no solamente que las personas que necesitan cuidado accedan, como niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores, sino que también quienes cuidan, por ejemplo, en este caso, mujeres que se hacen cargo de estas personas, al tiempo que llevan a estas personas a que reciban sus servicios de cuidado, de educación, de salud, estas personas pueden recibir en simultáneo un conjunto de servicios de cuidado, ¿no? Es decir, se cuida también a la cuidadora. Y creo que ese es un modelo bien interesante. Por ejemplo, una mujer que lleva a sus hijos a, digamos, a hacer deporte, ¿no? A tener una actividad de esparcimiento, en vez de estar 2, 3 horas en las graderías mirando, ¿no? En ese tiempo recibe, pueden ser actividades productivas para generar emprendimientos, pueden ser clases de yoga para poder desestresarse y también tener un momento de esparcimiento. Algunas mujeres han estudiado en ese tiempo porque el servicio de educación también está ahí, ¿no? Este principio de simultaneidad es muy importante y han podido acabar el bachillerato. Entonces, es un modelo bien interesante que piensa en su planificación, tanto en quienes tienen que recibir el cuidado como en quienes cuidan, que son dos caras de la misma moneda que siempre deben estar presentes en la política pública. En nuestro programa, por ejemplo, de CUNAMÁS, salió,
de la rectoría digamos, de los servicios de cuidado infantil temprano salieron de la rectoría del Ministerio de la Mujer y pasaron al Ministerio de Desarrollo, y con ello, en toda la conceptualización también se pierde el énfasis en qué está pasando con la cuidadora, ¿no? Está pensado más como programas de desarrollo infantil, que están muy bien, pero necesitamos pensar en las dos caras de la moneda del cuidado, ¿no? Claro, además no solo, escuchándote, no solo se trata de una cuestión de apoyo con presupuesto, hay toda una cuestión también simbólica. Entiendo que requiere un cambio cultural que va de la mano, no sé qué es primero, si el cambio cultural empuja las políticas públicas o viceversa, o los dos procesos a la vez. Ahí me comentarás un poco. Sí, yo creo que son procesos que se van interrelacionando, ¿no? Que ocurren de manera articulada, porque sí, por un lado, cómo empezamos a generar un cambio cultural, digamos, que pueda estar diseminado en la sociedad, ¿no? Yo personalmente creo que ahí tiene mucha posibilidad y mucho potencial los cambios que puedan venir a través del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo que llega a una cantidad enorme de gente, ¿no? Y si dentro de lo que es las mallas curriculares, ¿no? Hay un espacio para pensar en temas de género, ¿no? Y de derechos humanos, ¿no? Y se trabaja desde muy chicos con esta división de tareas para hacerla más flexible, para que hombres y mujeres aprendan en el espacio de la escuela, donde están una cantidad enorme de horas al día, ¿no? Recibiendo estos mensajes tanto de manera explícita como a partir de la propia organización de la escuela, ¿no? Que digamos, da estas responsabilidades de cuidado que siempre hay en el día a día de toda institución, tanto a hombres como a mujeres. Entonces yo creo que eso haría un cambio enorme, ¿no? Pero justamente los sectores antiderechos que en este momento están empoderados, ¿no? En las políticas en América Latina y a nivel global, ¿no? Por eso creo yo también tienen como uno de sus principales caballitos de batalla no permitir que haya enfoque de género en las escuelas. De hecho, hemos tenido estas campañas de "con mis hijos no te metas", ¿no? Justamente trataban de impedir que en el espacio de la escuela se pueda trabajar estos temas. Y yo creo que toda la plata que le han metido y toda la fuerza que le han metido a esas campañas nos revelan el potencial que tiene la política pública en la escuela, porque si no tuviera ese potencial, no se esmerarían tanto en impedir, ¿no? que se haga este trabajo en la escuela. Entonces, yo creo que eso es bien importante, pero claro, eso luego tiene que venir también con un conjunto de políticas de cuidado propiamente, servicios de cuidado ofrecidos por el Estado, tanto pensando en población de temprana infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, y ciertamente también en las cuidadoras y los cuidadores, ¿no? Según lo que mencionabas recién, ¿ves que hay una reacción de estos discursos que se están fortaleciendo, los discursos de ultraderecha, muy patriarcales, de reconstruir el poder patriarcal una vez que, bueno, el feminismo ha puesto sobre la mesa un montón de temas? ¿Ves que hay una reacción que se está palpando en retrocesos? ¿Y cómo ves que puede seguir ese camino hacia adelante? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Estamos viendo que estos sectores políticos han cogido un espacio, se han empoderado y están tratando de desmantelar todo lo que se ha logrado. Aquí en el Perú es evidente, hoy día en la mañana vi una noticia que celebraban los antiderechos que habían logrado revertir una ley que lo que señala es que los funcionarios públicos los y las funcionarias públicas tienen que tener formación en género, ¿no? Entonces, eso estaba muy lejos de implementarse, pero por lo menos había algún tipo de normativa que iba en ese camino, pero ahora parece aprobado.
algo que, un proyecto de ley, ¿no? Que estaba ahí en discusión y que hace retroceder este avance. Y como eso, muchas cosas. De hecho, nosotros somos un país que tiene muy poco avance, ¿no? En cuanto a temas de cuidado y sin embargo, hace un par de años, desde el Ministerio de la Mujer salió un proyecto de ley, ¿no? Si no me equivoco, fue en el 2021, para el Sistema Nacional, como marco para el Sistema Nacional de Cuidados en el Perú. Y el Parlamento que tenemos en este momento, el Congreso, pues está dominado por fuerzas antiderechos que han impedido que ese proyecto de ley, digamos, tenga algún tipo de consideración, ¿no? Mínima, mucho menos que se apruebe. Entonces, esto está ahí encarpetado. Tenemos, digamos, como avance, vamos a decir que tenemos un marco teórico que también sobre cuidados y cómo conceptualizar los cuidados que se aprobó, se creó en el MIMP. Tenemos este proyecto de ley, pero este no es un momento en que vamos a lograr avances, creo yo. Creo que este es un momento en el que tenemos que, desde el movimiento social, desde los feminismos, ¿no? Generar, y ojalá con el apoyo de los medios también, generar discusión y reflexión en la población para que estos temas, ¿no? Que la ciudadanía esté enterada, que vaya percibiendo la importancia de estos temas. Yo creo que eso es importante ahora y ya en su momento que vendrá, podamos tener una ciudadanía más informada que pueda apoyar este tipo de medidas tan importantes para el sostenimiento de la vida, ¿no? Yo creo que esto es algo que no es bien fácil de comprender porque lo vivimos día a día en los hogares, ¿no? Las mujeres están ahí, sobre todo las mujeres, trabajando fuertemente cada día para sostener a sus familias, para cuidar de la vida de sus hijos. En la pandemia esto reventó porque vimos cómo al final es en la familia donde se tenía que resolver todo. El Estado fue incapaz de cuidarnos en la pandemia. Tuvimos muchas muertes. Y entonces ahí vimos lo importante que es este trabajo. Y yo creo que hace falta, sí, seguirlo discutiendo y seguir visibilizando su importancia, ¿no? Me gustaría que profundices en una paradoja que mencionaste hace un ratito, que pensando en los trabajos de cuidados, los no remunerados, los domésticos, que a pesar de que la mujer de esa familia también trabaja en el mercado laboral, es la que sigue, en general, encargándose de esas tareas. ¿Por qué sigue sucediendo así? ¿O ves que se empieza a repartir un poco más con esto de que empieza a estar presente el tema más en la mesa, más en los debates en la familia, en la escuela? Porque pareciera como que siguen feminizados, obviamente, las tareas de cuidados, a pesar de que hablemos de una familia donde hay un padre y una madre, ambos tengan que salir 8 o 9 horas de su casa para trabajar en el mercado laboral. Así todo es la mujer, ¿no? Pareciera que sigue siendo así la que se encarga mayormente de la tarea de cuidados. ¿Por qué pasa? ¿Ves que hay algún cambio en este sentido también? Claro, es como venimos de una trayectoria histórica donde ha habido una división, ¿no? De roles ideal, digamos, ¿no? Que era considerada ideal que las mujeres se ocupen de lo doméstico y los hombres provean y se complementen. Este era como dentro de un esquema patriarcal, ¿no? Donde la mujer pertenece al hogar, a la casa, a lo doméstico y el hombre a lo público y por lo tanto gana el dinero y provee, ¿no? Debería haber una complementariedad y esto, digamos, históricamente ha sido algo importante dentro de un esquema de sociedad patriarcal y esto ha ido cuestionándose desde los feminismos, sobre todo ha habido una lucha muy fuerte para que las mujeres vayan ganando espacios, ¿no? Y ocupando el espacio laboral, de estudios, y se ha dado un avance muy grande en ese sentido. Es decir, las mujeres han salido a lo público de una manera masiva.
¿no? Ujú. De hecho, el siglo XX ha sido un momento donde las mujeres han entrado al mercado laboral de una manera masiva. Todavía hay grandes diferencias, pero digamos, las mujeres están en ese camino. ¿Y eso qué requeriría? Que los hombres hagan el camino inverso, es decir, que en la medida en que las mujeres salen a dedicarse a las actividades en lo público, los hombres entren al campo de lo doméstico, ¿no? Para que haya una mayor armonía y distribución más justa de las labores. Pero bueno, eso no ha ocurrido precisamente porque todo aquello que se vincula con el ámbito doméstico y lo femenino está desvalorizado en la sociedad. Ujú. Entonces los hombres no tienen incentivos para digamos, cubrir, ¿no? su cuota en lo doméstico. Eso, digamos, en términos bien generales. En términos, digamos, mirando con más detalle los procesos que son más de ida y vuelta y más complejos, igual vemos que hay nichos en los cuales los hombres se comprometen más, ¿no? Yo diría que esto se ve sobre todo en el campo de las paternidades. Hay una tendencia, sobre todo en hombres de clase media, creo yo, a tener una mayor cercanía con los hijos. No, eso no termina de generar una igualdad, pero se ven algunas tendencias, ¿no? Y pues, digamos, en entornos donde hay mucha más precariedad económica, ¿no? Esto se vuelve una cuestión mucho más difícil. Quizás en los entornos de más precariedad, las mujeres desde siempre no han sido amas de casa nomás, sino han salido a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, este proceso del que hablo quizás no abarca a toda la población por igual, porque desde que hay república y quizás desde antes, las mujeres de sectores precarizados, marginalizados, siempre se han dedicado también a las labores de trabajo y para generar algún tipo de remuneración para sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que las dificultades para redistribuir este trabajo tienen que ver sobre todo con la baja valorización social que tiene el cuidado. Y tenemos que comenzar a trabajar en generar una visibilidad y un reconocimiento de lo valioso que es, ¿no? Y por lo tanto, la necesidad de que sea redistribuido, de que sea profesionalizado inclusive en el campo, por ejemplo, de los funcionarios del Estado que se dedican a dar servicios de cuidado. Se les tiene que pagar bien, se les tiene que generar capacitación, ¿no? Ese es también otro punto. Como se entiende casi que el trabajo de cuidado viene con el ser mujer y que una sabe pues hacerlo porque las mamás tienen su instinto maternal, ¿no? Entonces se naturaliza de una manera en que es difícil reconocerlo como un trabajo que tiene que ser pagado, que tiene que haber capacitación, profesionalización y por lo tanto incluso se puede hacer una carrera exitosa y bien reconocida en el campo de los cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí y va por el tema de que tampoco todo tiene que ser monetizado. Es decir, para reconocer que una labor y una actividad es importante para la vida, no todo pasa porque se le ponga un precio o un buen precio en el mercado. ¿No es cierto? Entonces yo creo que ahí también hay un tema de una conciencia de la necesidad de tener como valores comunes, ¿no? Respecto de lo que es necesario para sostener la vida y que esto pues se distribuya entre todos los actores de la sociedad. Ya para ir terminando, Angélica, me gustaría preguntarte sobre las personas trans como personas cuidadoras, si tienen los mismos problemas que venimos conversando de las mujeres, las mismas falta de reconocimiento, o hay problemas adicionales, algún estigma adicional, cómo se sufre el reconocimiento o no de los cuidados para las personas trans. Sí, el tema de las personas trans
es variable según sean personas transmasculinas, mujeres trans, no binarias, y creo que este tema atañe sobre todo, es relevante pensarlo en general, pero yo quería hablar en este caso de las mujeres trans porque la transición a la feminidad justamente también las coloca y las confronta con estas responsabilidades de cuidado, quizás de una manera que tiene otras aristas también. Porque las mujeres trans, digamos, tienen trayectorias, no todas, pero en una gran medida tienen trayectorias difíciles, ¿no? Por la transfobia que existe en la sociedad, muchas veces no son aceptadas por sus familias cuando hacen la transición y cuando desde menores, siendo menores de edad, empiezan a dar señales de cuál es su identidad de género. Muchas de ellas terminan siendo expulsadas de sus casas y tienen que buscarse la vida en la calle. Entonces ahí enfrentan una dificultad de falta de cuidados en la infancia porque tienen que confrontarse con la vida de la calle sin mayores posibilidades de tampoco servicios de cuidado del Estado, ¿no? Para estas poblaciones vulnerables. Eso por un lado. Y luego también ocurre muchas veces que por ser, digamos, las hijas que no tienen hijos, ¿no? Suelen encargarse también luego del cuidado de sus familias, de sus familiares mayores, de sus padres, de sus madres. Entonces, hay como una injusticia grande, ¿no? De no haber sido cuidadas al igual que otros y otras hijas, digamos, y luego tener también un rol protagónico en ese cuidado de padres y madres mayores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si pensamos en el terreno del cuidado, ¿no? Hice algunas entrevistas con mujeres trans sobre temas de cuidado justamente, y la mayoría de ellas sí dan mucho cuidado no solo a padres, madres mayores, sino a sobrinos, sobrinas, ¿no? Pero al mismo tiempo ahora vemos una estigmatización muy grande, ¿no? Ha habido una discusión sobre el uso de baños para personas trans. Acá en el Perú se ha sacado legislación para impedir, por ejemplo, que las mujeres trans entren a los baños de mujeres, bajo el argumento de que la protección de los niños y de las niñas, ¿no? Que se verían en peligro de que al final les ataquen, ¿no? Estas personas. Y en realidad ese es un pensamiento que no tiene razón de ser, ¿no? Más bien en la vida y en las trayectorias de muchas de estas mujeres, ¿no? Y de un poco de las investigaciones que he podido ver, más bien hay un desbalance porque ellas dan mucho más cuidado del que reciben, ¿no? A lo largo de sus trayectorias de vida, ¿no? Y encima que el Estado ni siquiera les ofrece una ley de identidad, las sanciona y las estigmatiza, justamente apelando a que son un peligro, cuando en realidad, si vamos a pensar cómo se debe cuidar en los baños públicos, ¿no? Porque el Estado tiene la obligación, sí, de cuidar la integridad de las personas, menores, mayores, en el uso de los baños públicos. Entonces ahí tendríamos que pensar quiénes son la real amenaza. Y lo que nos dicen los estudios que están disponibles es que, por ejemplo, personas LGBT, hombres gays, mujeres trans, cuando son adolescentes, corren alto riesgo de bullying, maltrato, violencia sexual en los baños de los colegios, por ejemplo, ¿no? Por la homofobia y la transfobia que existe en las escuelas. Entonces yo creo que ahí se necesita un panorama más grande para contemplar las vulnerabilidades específicas de las poblaciones. Y están las mujeres trans con sus vulnerabilidades, están las mujeres migrantes con sus vulnerabilidades. Las mujeres venezolanas, migrantes en el Perú, no pueden acceder a CUNAMAS, por ejemplo. Entonces eso les dificulta aún más insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, cuando pensamos en políticas de cuidado, hay que pensar también en las condiciones específicas de cada grupo vulnerabilizado de mujeres. Angélica, te agradecemos tu tiempo y por permitirnos entender un poco más todos estos temas.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y de quienes nos están mirando, nos vamos a ir despidiendo, pero vamos a recomendar antes, quien quiera profundizar un poco más en estos temas, hay 2 informes que podemos recomendar. Los informes Dar y Recibir Cuidados hacia un paradigma integral de cuidados en América Latina y el informe ¿Por qué es importante invertir en cuidados? Están disponibles en las páginas de Latindad y de la Asociación Transformar. Es Latindad con 2D, al final latindad.org y transformar.org. Nos despedimos entonces. Yo añado que escuchen Transhistorias de Cuidado en Spotify para quienes quieren enterarse más de los desafíos del cuidado para mujeres trans. Transhistorias de Cuidado, un podcast que además premiado internacionalmente, lo recomendamos con AINCO también para conocer más sobre estos temas. Gracias, Angélica. De nada, Francisco. Hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima.